Estás perdido en la vida, pero sabes que Dios nos creó para cumplir una misión y que tú también tienes una misión que cumplir. Cuando pienso en el principio, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, no veo a un empleado recibiendo una solicitud de trabajo, ni a un hombre esperando una entrevista. Veo a un ser creado con propósito, colocado cuidadosamente por las manos del Creador en el jardín que Él mismo había diseñado. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara y lo cuidara. Génesis 2:15. Desde ese momento entendí que el trabajo no fue un castigo ni una consecuencia del pecado. El trabajo nació puro, santo, lleno de sentido. Era un acto de colaboración entre el hombre y Dios, una expresión de obediencia y de dominio sobre la creación. Trabajar era servir, y servir era adorar. Con el tiempo he visto cómo el mundo distorsionó esta verdad. Desde pequeños se nos enseña que debemos estudiar, conseguir un empleo, ganar un salario y luego retirarnos, pero ese no fue nunca el plan de Dios. Él no me creó para llenar formularios, ni para sobrevivir cheque tras cheque. Me creó para cumplir una misión, una asignación divina que lleva su sello. No me envió a este mundo para ser contratado, sino para ser enviado. No me pidió que buscara un puesto, sino que descubriera mi propósito. Cuando escucho al mundo hablar de éxito, de carreras, de seguridad laboral, entiendo cuán lejos estamos del diseño original. Dios nunca me dijo, busca empleo. Él me dijo, busca primero mi reino y mi justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Y ahí está la diferencia. El mundo busca estabilidad, pero Dios busca fidelidad. El mundo persigue la supervivencia, pero Dios nos llama a la plenitud. El mundo dice, encuentra un trabajo para vivir, pero el reino declara, encuentra tu propósito para florecer. Recuerdo la voz del Señor resonando en mi interior. No fuiste creado para perseguir un salario, sino para cumplir un llamado. Y cuando comprendí eso, todo cambió. Dejé de medir mi valor por un empleo, por un título, por una nómina. Mi identidad no está en lo que hago, sino en quién soy en Él. El trabajo que me da sentido no viene con horario ni contrato, viene con propósito y obediencia. El plan de Dios siempre fue perfecto. Desde el Edén Él me dio dominio, autoridad y responsabilidad. No para que me cansara en la búsqueda de sustento, sino para que ejerciera mi rol de mayordomo de su creación. En su reino, el trabajo no es un medio para sobrevivir, sino una oportunidad para reflejar su gloria. Por eso entiendo ahora que no vine a este mundo para ser empleado, sino para ser desplegado, no para buscar seguridad en un salario, sino para encontrar descanso en su voluntad. Porque el verdadero trabajo del hombre no empieza con un contrato, sino con un llamado. Desde que tengo memoria, el mundo me ha repetido la misma canción: estudia, trabaja, gana dinero, asegura tu futuro. Me lo dijeron mis padres, mis maestros, mis jefes. Pero un día, el Espíritu me habló con una voz tan clara que partió en dos mi entendimiento. El mundo te enseña a buscar un trabajo para sobrevivir, pero yo te llamo a buscar tu propósito para vivir en abundancia. En ese instante comprendí que todo lo que había perseguido eran sombras, y que el reino de Dios operaba bajo leyes completamente distintas. El mundo me había hecho creer que mi sustento dependía de un salario, de una empresa, de la estabilidad que pudiera construir con mis manos. Pero el Señor me mostró otra realidad. Yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. No fueron palabras vacías, fue una revelación que quemó mis miedos. Entendí que mi seguridad no estaba en los números de una cuenta bancaria ni en las promesas de un empleador, sino en el Dios que alimenta a los pájaros del cielo y viste los lirios del campo. Cuando comencé a mirar el mundo desde los ojos del reino, vi lo absurdo que era correr detrás de un cheque mientras mi alma se moría de hambre.
El mundo me decía que debía tener un trabajo para ser alguien, pero Jesús nunca ofreció empleos. Él ofreció llamados. Cuando se acercó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ellos estaban ocupados, lanzando redes, pescando para ganarse la vida. Pero Él no les prometió un mejor puesto ni una paga más alta. Les dijo simplemente: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Mateo 4:19. En ese llamado hay más vida que en 1000 contratos laborales. Comprendí que el reino no se sostiene por la economía humana, sino por la fe y la obediencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Esa palabra no es teoría, es principio eterno. Cuando puse al Señor en primer lugar, las puertas se abrieron donde no había muros. La provisión llegó desde direcciones que no conocía, y el trabajo dejó de ser carga para convertirse en expresión de propósito. El sistema del mundo mide el valor de un hombre por su empleo, su salario o su título. Pero en el reino, el valor de un hombre está en su llamado y en su fe. Yo lo aprendí cuando decidí dejar de perseguir la seguridad y comencé a perseguir la voluntad de Dios. Lo que antes me esclavizaba, perdió su poder. Ya no trabajo por sobrevivir, sino para servir. Ya no dependo del esfuerzo humano, sino de la gracia que multiplica lo poco y transforma la obediencia en abundancia. Así descubrí que no nací para ser empleado del sistema, sino embajador de un reino. No fui creado para depender de un sueldo, sino para vivir del propósito eterno que el Padre diseñó para mí antes de la fundación del mundo. Y mientras sigo caminando, cada día oigo la voz del Maestro repitiéndome con ternura y autoridad: no busques un trabajo, busca el reino. Todo lo demás vendrá por añadidura. Después de la caída de Adán, el trabajo cambió su rostro. Lo que antes era un acto de gozo y propósito se convirtió en sudor, fatiga y lucha. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, dice Génesis 3:17, y cada vez que leo esas palabras siento el peso de la humanidad que olvidó su origen, porque el trabajo no era una maldición, era un regalo, una expresión de la comunión entre el hombre y su Creador. Pero el pecado lo distorsionó, lo convirtió en carga. Hoy miro alrededor y veo un mundo que sigue repitiendo ese mismo error. Hombres y mujeres atados al miedo de perder su empleo, esclavos de un salario que determina su valor, cuando su valor fue sellado por las manos del Dios que los formó. Dios nunca nos hizo para ser empleados, sino para ser creadores. Lo veo en cada historia que Él nos dejó. Abraham no fue contratado por nadie, fue enviado. Isaac no vivió bajo el mando de otro, caminó bajo promesa. Jacob, Joseph, David. Ninguno de ellos fue un simple trabajador en un sistema humano. Todos fueron levantados como administradores, reyes, visionarios. Sus manos trabajaban, sí, pero no para sobrevivir, sino para manifestar el propósito divino. Tu trabajo debe ser una expresión de quien Dios te creó para ser, resuena en mi corazón. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros trabajamos desde esa verdad? ¿Cuántos dejamos que el don de Dios fluya en lo que hacemos en lugar de buscar solo seguridad o salario? No se trata de abandonar el trabajo, sino de transformar la mente. El problema no está en el oficio, sino en la actitud del corazón. No necesito renunciar, necesito redimir mi manera de pensar. No soy un esclavo del sistema, soy un ciudadano del reino. Cuando comprendo eso, todo cambia. Ya no trabajo para ganar pan, trabajo para glorificar a aquel que me dio la vida. Mi esfuerzo deja de ser una lucha por sobrevivir y se convierte en un acto de adoración. Cada jornada, cada tarea, cada esfuerzo se transforma en una ofrenda. El mundo dice:
trabaja para vivir, pero el Espíritu me susurra, vive para servir. Y cuando sirvo con propósito, el cansancio no pesa igual, la jornada no se siente vacía, porque ya no busco sobrevivir, busco reflejar la gloria de Dios en lo que hago. Así fue como entendí que el sudor del rostro no debía ser símbolo de castigo, sino de compromiso, que cada gota de esfuerzo puede ser semilla de reino cuando mi trabajo se alinea con su voluntad. Porque el propósito de mi vida nunca fue el empleo, sino la obediencia. Y mientras obedezco, mientras trabajo desde el amor, descubro que incluso en el sudor se esconde la presencia de Dios. Cuando pienso en las primeras palabras que Dios pronunció al hombre, no escucho una orden de buscar empleo, sino una invitación a crear. Él dijo, «Sed fructíferos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla». Génesis 1:28. Desde el principio comprendí que el Padre no nos diseñó para consumir lo que otros producen, sino para producir lo que otros necesitan. No nos llamó a ser dependientes del sistema del mundo, sino a reflejar su imagen de creador, de fuente inagotable de vida y propósito. Cuando miro el ejemplo de Cristo, veo a un hombre que nunca vivió como un consumidor. Él no acumulaba, multiplicaba. Tomó 5 panes y 2 peces, los bendijo, los partió, y de sus manos salió alimento suficiente para miles. Mateo 14, 19, 20. Recuerdo aquella otra vez cuando Pedro necesitaba pagar el impuesto. Jesús no buscó a un empleador, no pidió un préstamo. Le dijo, ve al mar, echa el anzuelo, y en la boca del primer pez hallarás una moneda. Mateo 17, 27. En esas escenas veo el poder de un corazón alineado con el reino. No intercambia tiempo por salario, crea valor que se multiplica porque su fuente no está en la tierra sino en el cielo. Durante años, el mundo me enseñó a trabajar para sobrevivir, a perseguir seguridad en una nómina. Pero el Espíritu me recordó que en el reino el trabajo no es transacción, sino expresión. No es vender horas, sino liberar propósito. Cuando lo entendí, dejé de mirar lo que me falta y empecé a preguntar, ¿qué puedo producir con lo que ya tengo en mis manos? Recuerdo también la parábola de los talentos, Mateo 25 contra 14:30. El Señor confió a 3 siervos diferentes cantidades. 2 de ellos multiplicaron lo que recibieron, pero uno, temeroso, lo escondió. Y el maestro lo llamó siervo malo y perezoso. Esa historia siempre me confronta. Dios no espera que yo entierre lo que me dio. Él no bendice la pasividad. Espera fruto. Espera expansión. Espera que yo tome el pequeño recurso que me confió y lo haga florecer en algo que bendiga a otros. Cada vez que pienso en esto, siento el peso y la gloria de esa verdad. Fui hecho para producir, no para consumir. Fui hecho para sembrar, no para esconder. Cuando sigo el ejemplo de Cristo, el trabajo deja de ser lucha y se convierte en comunión. Cada idea, cada esfuerzo, cada don se vuelve semilla. Y cuando la siembro en obediencia, el reino la hace multiplicarse más allá de mis fuerzas. No busco ser empleado del mundo, busco ser colaborador con Dios en su obra eterna. Siempre he creído que dentro de cada ser humano hay un don, un regalo divino que no se compra ni se aprende en las escuelas. El don del hombre le abre camino. Dice Proverbios 18:16, y lo repito una y otra vez, porque esa verdad ha cambiado mi vida. No es el trabajo lo que me define, no es el salario lo que me sostiene, es el regalo que Dios colocó dentro de mí antes de que respirara por primera vez. Ese don no vino de la universidad, no vino de la experiencia, vino del cielo. Es algo que late, que arde, que te empuja a hacer aquello para lo que fuiste creado.
Cuando miro las Escrituras, veo hombres que descubrieron su don y caminaron en él. José no tenía una profesión establecida, no buscó un empleo en Egipto. Tenía un don, la capacidad de interpretar sueños, y ese don lo llevó desde una prisión hasta el palacio de Faraón. David no tenía un título, ni una nómina, solo una onda, una voz y un corazón lleno de fe. Su don era liderar, inspirar, componer. Ese don lo sacó del campo y lo llevó al trono. Daniel no heredó una posición. No tenía padrinos humanos, pero poseía sabiduría, discernimiento, la visión que solo Dios podía conceder. Y ese don lo colocó ante reyes y emperadores. Mientras pienso en ellos, entiendo que el propósito siempre precede a la provisión. Donde hay propósito, el sustento llega. He visto cómo Dios abre puertas que ningún currículum podría abrir, cómo los recursos aparecen cuando camino en la dirección de su llamado. No necesito perseguir empleos. Debo cultivar el regalo que Él puso en mis manos. Porque cuando el don se activa, la provisión lo sigue. He dejado de buscar la seguridad en las estructuras humanas. El mundo dice que necesito un trabajo para sobrevivir, pero he aprendido que cuando obedezco la voz de Dios, cuando ejerzo mi don, todo lo demás se acomoda. El dinero, las oportunidades, la gente correcta, todo llega en su tiempo. Lo he vivido y lo sigo viendo en otros que deciden dejar de esconder lo que Dios les dio. Por eso, no puedo quedarme quieto. No puedo conformarme con un sistema que apaga los dones y exalta las nóminas. No fui creado para eso. Fui creado para manifestar el poder de ese regalo celestial, para dejar que fluya y bendiga a otros. He comprendido que el trabajo puede darme un salario, pero el don me da propósito. Y cuando camino en ese propósito, no necesito perseguir la bendición, porque la bendición me persigue a mí. Cuando pienso en la forma en que Dios creó al ser humano, entiendo que no nos formó para ser buscadores de empleo, sino solucionadores de problemas. Desde el principio, Él depositó en cada uno de nosotros la capacidad de transformar realidades, de responder ante las necesidades de nuestro entorno con sabiduría y fe. Cada vez que leo las Escrituras, veo cómo los hombres y mujeres de Dios fueron elevados no porque buscaron un puesto, sino porque trajeron respuestas en medio de la crisis. José no solicitó un trabajo en el palacio de Faraón, simplemente interpretó un sueño con discernimiento divino y ese acto de obediencia lo llevó de la prisión al trono. Daniel no pidió una posición en Babilonia, pero cuando nadie pudo revelar el sueño del rey, él buscó a Dios, recibió revelación y trajo una solución que cambió su destino. David era solo un pastor, invisible a los ojos del mundo, hasta que apareció Goliat, el problema que reveló su propósito. No fue parte del ejército, pero con fe, habilidad y valentía, resolvió lo que un ejército entero no pudo. Y cuando contemplo la vida de Jesús, veo al más grande solucionador de todos los tiempos. No vino a ocupar un lugar dentro del sistema religioso. Vino a redimir lo que estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Su misión no fue un empleo, fue una respuesta eterna al problema del pecado. Donde había enfermedad, Él trajo sanidad. Donde había desesperanza, Él trajo luz. Donde había muerte, Él trajo vida. Todo su caminar en la tierra fue la manifestación del propósito divino actuando frente a las necesidades humanas. Por eso, cada vez que oro, no pido un cheque o una nómina, pido sabiduría. Porque la sabiduría me abre puertas que el dinero no puede tocar. En lugar de rogar por una oportunidad de empleo, busco entender cómo puedo aportar valor. Cómo puedo ser instrumento de respuesta en las manos de Dios.
Entendí que los que cambian su generación no son los que buscan un puesto, sino los que cargan soluciones. Y esas soluciones no nacen del esfuerzo humano, sino de una comunión viva con el Espíritu Santo. Cuando alguien ora por sabiduría, recibe dirección, recibe creatividad, recibe la estrategia para resolver lo imposible. Así como José, Daniel, David y nuestro Señor Jesús, yo también quiero vivir para ser parte de la respuesta de Dios en esta tierra. Recuerdo el momento en que comprendí de verdad que el hombre no vive por un sueldo. Fue como si el Espíritu abriera mis ojos y me mostrara la diferencia entre un canal y una fuente. El salario, el empleo, la empresa, todo eso es solo un canal, pero Dios, Él es la fuente, porque escrito está: mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6:26. Y entonces lo entendí. Las aves no trabajan, no hacen planes financieros, no temen perder lo que tienen, y aún así, cada día cantan porque saben que el cielo mismo las sostiene. Si Dios cuida de ellas, ¿cómo no cuidará de mí, de ti, de sus hijos? He visto su provisión en los lugares más imposibles. Recuerdo la historia de Elías, cuando no tenía nada, ni campo, ni empleo, ni salario. Solo tenía una palabra del Señor, y fue suficiente. Los cuervos le llevaron pan y carne junto al arroyo, tal como Dios había dicho. 1 Reyes 17 contra 4:8. ¿Qué empresa podría prometer algo así? Ninguna, porque esa provisión no venía del mundo, venía del cielo. Más tarde, cuando el arroyo se secó, el mismo Dios que había ordenado a las aves, movió el corazón de una viuda extranjera para sostenerlo. Lo poco que tenía nunca se acabó. Esa es la economía del reino. La obediencia abre los almacenes del cielo. También pienso en Israel, vagando 40 años por el desierto, sin campos que sembrar, sin fábricas, sin mercados. Y, sin embargo, cada mañana el maná descendía del cielo, su pan de cada día. Sus sandalias no se gastaban, su ropa no se deterioraba. ¿Cómo puede explicarse eso? Solo hay una respuesta. Dios era su proveedor. Como dijo Pablo a los filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. No dice según el presupuesto ni según el salario, sino según sus riquezas en gloria. Él no depende del sistema económico. Él es la fuente misma de todo sustento. Con el tiempo entendí que los empleos cambian, las puertas se cierran, los mercados se hunden, pero Dios nunca deja de ser fiel. Un trabajo puede ser solo un medio, un canal temporal por donde fluye la bendición. Pero cuando ese canal se seca, Él abre otro, más grande, más inesperado. Lo he vivido. Cuando pensé que todo estaba terminado, una nueva oportunidad apareció, no porque yo la busqué, sino porque Él la preparó. Así obra el Padre. No quiere que pongamos nuestra fe en el salario, sino en su promesa, porque cuando una puerta se cierra, no es el fin, es solo el sonido del cielo moviendo los cerrojos para abrir algo mejor. He comprendido que la bendición del Señor enriquece, y Él no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. No fue el trabajo lo que me hizo prosperar, ni las horas extras, ni la fuerza de mi brazo, fue su favor. Cuando miro la historia de los hombres que caminaron antes que yo, veo un hilo divino que atraviesa sus vidas. Ninguno se hizo grande por su propio esfuerzo, sino por caminar en el pacto, por obedecer la voz de Dios, incluso cuando todo alrededor parecía desierto. Abraham no trabajaba por un salario, no dependía de los sistemas de los hombres. Caminó bajo la promesa. Donde otros veían tierra estéril, él veía herencia.
Y la Escritura dice que se hizo muy rico en ganado, en plata y en oro, porque Dios estaba con él. No era fruto de un empleo, era fruto de una alianza viva con el Altísimo. Recuerdo también a Isaac, su hijo, en los días en que la tierra estaba reseca, cuando todos huían del hambre, el Señor le habló y le dijo que permaneciera. Isaac obedeció. Sembró en aquella tierra árida y cosechó 100 por 1, porque el Señor lo bendijo. No había lógica en ello, solo fe. Esa es la economía del reino. Mientras el mundo busca estabilidad en la abundancia aparente, los hijos de Dios hallan abundancia en la obediencia. En los tiempos más duros, la provisión de Dios se multiplica, no porque haya más recursos, sino porque hay más confianza en su palabra. Y pienso en Salomón, aquel joven que, cuando pudo pedir cualquier cosa, no pidió riquezas, ni fama, ni poder. Pidió sabiduría, y Dios le respondió: por cuanto no has pedido para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, te daré sabiduría, y además te daré lo que no pediste. El tesoro de Salomón no nació de la codicia, sino de la prioridad correcta, buscar primero la mente de Dios. Así entendí que el éxito en el reino no se mide por lo que uno acumula, sino por cuánto refleja la voluntad divina. Cuando la sabiduría gobierna, la abundancia sigue. El oro y la plata se convierten en instrumentos del propósito, no en su fin. Durante años pensé que el éxito se trataba de obtener más, de escalar más alto, de tener seguridad material. Pero el Señor me enseñó que el mundo llama éxito a lo que termina, mientras Él llama éxito a lo que permanece. Allá afuera, la gente mide la victoria por los números de una cuenta bancaria, por el tamaño de una casa o por los títulos que cuelgan en una pared. Pero en el reino de Dios, la medida es distinta. El corazón obediente, la vida que camina bajo bendición. La prosperidad que viene del cielo no lleva consigo ansiedad, ni exige vender el alma a un sistema que no conoce descanso. Es una prosperidad que brota del reposo en su fidelidad. He visto hombres agotarse en la búsqueda de dinero, sacrificando su paz, su familia y su propósito. Creen que el dinero es sinónimo de éxito, pero lo que no saben es que el dinero sin la bendición es solo un peso más que cargar. El que confía en el salario teme perderlo. El que confía en el Señor sabe que su fuente es inagotable. En el reino, el éxito no está en cuánto ganas, sino en cuánto obedeces. No está en cuánto posees, sino en cuánto reflejas a Cristo en tu manera de vivir. La obediencia es la semilla que atrae la bendición. Donde hay sumisión a su voluntad, hay multiplicación sin tristeza. Cuando pienso en mis propios caminos, veo cómo Dios me ha llevado de entender la provisión como fruto del esfuerzo a verla como fruto de la comunión. Cada vez que traté de sostenerme con mi fuerza, terminé cansado. Pero cada vez que solté mis temores y confié en su palabra, vi cómo se abrían puertas que yo jamás podría haber tocado. La bendición de Dios no es un cheque, es una atmósfera. Donde ella reposa, todo florece. No es la cantidad lo que transforma la vida, es la presencia del dador en medio de ella. Por eso puedo decir como Abraham que mi riqueza no proviene de hombres, para que nadie diga que me hizo rico, sino de la mano invisible de aquel que provee sin límites. Así aprendí que no hay comparación entre las riquezas del mundo y las del reino. El mundo ofrece brillo, pero no luz. Ofrece poder, pero no paz. Ofrece placer, pero no propósito. La bendición del Señor, en cambio, enriquece todo lo que toca. El alma primero, luego el entorno. No añade dolor, no exige el precio de la angustia. Es reposo y plenitud. Cuando uno vive bajo ella, el trabajo deja de ser una carga y se convierte en adoración.
El esfuerzo deja de ser ansiedad y se convierte en semilla. Y cada fruto que brota lleva el sello del cielo, recordando que la verdadera riqueza no se mide en cuentas, sino en obediencia y gozo en el Espíritu. Cuando pienso en las primeras palabras que Dios pronunció sobre la humanidad, recuerdo ese momento en que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tenga dominio. Génesis 1:26. No dijo que tenga empleo, ni que busque trabajo, sino que tenga dominio. En ese instante entendí que fuimos creados para gobernar, no para servir a sistemas que nos reducen a números en una nómina. En el principio, Adán no recibió una orden de buscar un jefe ni de firmar un contrato. Fue puesto en el huerto del Edén para administrarlo, cultivarlo, expandirlo. Su misión era gobernar la creación bajo la autoridad del Creador. Esa fue siempre la intención de Dios, que el hombre reflejara su naturaleza de rey, no de esclavo. Con los años, el mundo cambió tanto que olvidamos esa verdad. Las generaciones comenzaron a enseñar que el propósito de la vida era trabajar para sobrevivir, pagar cuentas y esperar la jubilación. Pero yo miro las Escrituras y veo otra historia. Veo a José, que pasó de ser esclavo a ser gobernador de Egipto, no porque llenara solicitudes o buscara ascender en una empresa, sino porque el favor de Dios estaba sobre él. Su dominio no provenía del poder humano, sino del propósito divino. En su prisión ya era un líder, y cuando fue llamado ante Faraón, solo se manifestó lo que ya estaba dentro de él: la autoridad que Dios le había dado desde antes. También pienso en David, un joven pastor, desconocido, sin título, sin rango, pero con el corazón de un rey. Mientras cuidaba ovejas en los campos, Dios lo preparaba para gobernar sobre naciones. No fue el trono lo que lo hizo rey, fue su relación con Dios. Cuando derribó a Goliat, no lo hizo para ganar fama, sino porque el espíritu del reino ya ardía en su interior. Y cuando finalmente se sentó en el trono, gobernó no como un hombre que trabaja por recompensas, sino como un siervo con autoridad celestial. En Apocalipsis 5:10 se nos recuerda: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esa palabra no es simbólica, es una identidad. Ser rey no significa dominar a otros, sino ejercer autoridad sobre lo que se nos ha confiado. Nuestra familia, nuestros dones, nuestro propósito, significa caminar con la conciencia de que todo lo que hacemos, desde el trabajo más pequeño hasta la decisión más grande, refleja el gobierno de Dios en nosotros. Comprendí que no se trata de abandonar el trabajo o rechazar las responsabilidades diarias, sino de cambiar la mentalidad con la que las enfrento. No soy un empleado del mundo, soy un embajador del reino. No trabajo por miedo a perder, sino por amor a multiplicar lo que Él me dio. Dios no creó esclavos del sistema, sino administradores de su creación. Cada día, cuando me levanto, me repito a mí mismo que el dominio no es arrogancia, es obediencia. Gobernar no es controlar, es servir con sabiduría. No es buscar poder humano, es manifestar el poder del Espíritu. Y aunque el mundo me diga que debo luchar por seguridad económica, yo sé que mi seguridad no está en un salario, sino en la promesa eterna del Padre. Porque cuando vivo con mentalidad de rey, todo cambia, el miedo se disipa, la escasez pierde fuerza y la esperanza se convierte en la ley de mi alma. Por eso, no pienso como un obrero que teme el mañana, sino como un hijo que confía en su herencia. El Señor me ha recordado que los verdaderos reyes no buscan sobrevivir, buscan transformar. No esperan órdenes, reciben dirección divina. No siguen el ritmo del mundo, caminan al paso del propósito.
Y cuando miro alrededor, cuando veo cómo el mundo se aferra a empleos que pueden desaparecer de un día para otro, siento compasión, no juicio, porque sé que aún hay muchos hijos de Dios que no saben que nacieron para reinar, que siguen creyendo que su valor depende de un cheque o de un título. Pero el día que descubren que su identidad está en Cristo, que son reyes y sacerdotes, ese día dejan de temer al futuro. Yo aprendí que la autoridad no se hereda del hombre, se recibe del cielo. Que un trono sin obediencia no es más que una silla vacía, y que el verdadero dominio no se mide por lo que poseo, sino por lo que gobierno en mi interior, mis pensamientos, mis emociones, mi fe, porque antes de reinar sobre la tierra, debo aprender a reinar sobre mí mismo. Así me enseñó el Espíritu, y así lo vivo cada día. No busco un empleo, busco cumplir el mandato original. Ejercer dominio con amor, con justicia y con fe, sabiendo que el Dios que me creó para gobernar nunca me llamó a ser esclavo. A veces pienso en cómo el mundo ha confundido la verdadera medida del éxito. Durante años creí que tener un trabajo estable era sinónimo de seguridad, que un salario podía darme paz, pero con el tiempo comprendí que eso no era más que una ilusión pasajera. Un trabajo es temporal, se puede perder en un instante, mientras que el propósito que Dios pone en el corazón del hombre es eterno, nada ni nadie puede arrebatárnoslo. He visto hombres como José, que perdió su posición en la casa de Potifar y terminó en prisión, pero aún allí su propósito no se detuvo, porque el plan de Dios no depende de títulos ni de cargos. También pienso en Daniel, que sirvió a distintos reyes y vio cambiar imperios, pero su influencia jamás disminuyó, porque su fidelidad estaba puesta en el reino de los cielos, no en los reinos de la tierra. Y Pablo, aquel fariseo tan instruido, renunció a su carrera religiosa para seguir el llamado de Cristo, y al hacerlo, encontró la verdadera vida. Comprendí que la medida del éxito no está en lo que logro acumular, sino en la obediencia a aquel que me envió. Cada vez que leo las palabras de Jesús en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Siento cómo mi espíritu se alinea de nuevo con el propósito para el cual fui creado. Él no vivió para el dinero, ni para el reconocimiento, ni para los aplausos. Vivió para cumplir su misión, para terminar la obra que el Padre le confió. Y esa misma misión, ese mismo fuego, debe arder en cada uno de nosotros. Porque cuando uno entiende esto, el corazón deja de buscar sustento en un salario y empieza a descansar en la provisión divina. Muchas veces he tenido que mirarme al espejo y hacerme una pregunta incómoda: ¿estoy persiguiendo una carrera? ¿O estoy siguiendo mi llamado? El mundo me enseñó desde niño a buscar estabilidad, a encontrar una profesión, a asegurar un futuro, pero Cristo me enseñó otra cosa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. No dijo busca un empleo, dijo busca el reino. Esa diferencia lo cambia todo. Cuando busco el reino, no me falta nada. Cuando busco un empleo, siempre temo perderlo. He visto cómo, cuando camino en mi propósito, las puertas se abren sin esfuerzo, la provisión llega sin ansiedad, las oportunidades aparecen sin que tenga que suplicar. Es como si el cielo mismo se moviera a favor de los que viven conforme a su diseño. Porque cuando uno vive de acuerdo con el llamado de Dios, no necesita perseguir las bendiciones. Las bendiciones lo persiguen a uno. Lo he experimentado en mi propia vida, en momentos de pérdida y en momentos de abundancia. Y aunque no me atrevo a concluir nada todavía, sé que en cada paso la mano del Señor ha estado guiando mis decisiones, apartándome de lo temporal y acercándome a lo eterno.